Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a este espacio que lo hemos llamado Parroquia, una gran familia de iglesias de casa. Les he dicho que este espacio apunta a que nosotros edifiquemos allí en casa ese espacio físico, también el espacio de las relaciones cristianas, y que entendamos cómo fue que nació la iglesia. Porque la iglesia no nació en los templos, nació en las familias. Hoy quisiera entonces que entendiéramos un poco, quisiera explicarles por qué en los primeros tiempos de la iglesia se desplazó fue a las casas o nació en las casas. Nosotros tenemos para este espacio un logo, digamos, en el que se semeja pues una construcción, una casa, un espacio físico, y también el grupo de personas que viven allá. Vamos a agregarle un bebé aquí también porque en algunas casas también están ahí los bebés, vamos a agregarlo allá. Pero nuestro logo significa precisamente la casa como un lugar físico, pero también como un grupo de personas. Es lo que significa el logo, los que viven bajo el mismo techo. Entonces estamos invitándolos a que allí se atrevan a hacer la experiencia de vivir como una pequeña iglesia, una iglesita en pequeño. Es lo que queremos nosotros proponerles y que empiecen a vivirlo con las diferentes recomendaciones y formación que ustedes y yo pues vamos a proponer también. Porque se trata de que, aparece aquí por ejemplo que interconectados, porque queremos ser también como un espacio así muy dinámico, en el que haya también una oferta de distracción o formación para los niños. Estamos haciendo el espacio, en la que haya también un espacio pronto para jóvenes, ya lo propusimos a los ceremonieros, también que lo hicieran, en el que haya espacio para no sé, de pronto juegos, en el que hay espacio también para formación bíblica, que lo vamos a comenzar la próxima semana y vamos a llamarlo Familias de Jesús. Entonces es un espacio que lo vamos a hacer entre todos, por eso se llama interconectados, todos pues ahí buscando aportar para que construyamos también una nueva forma de ser parroquia, pero porque todos nos hallamos así interconectados. Bien, entonces hoy quisiera que viéramos lo siguiente. ¿Por qué la evangelización comenzó en las casas? Bien, mañana hablaré un poco qué fue lo que pasó después de la predicación de Jesús. Pero la idea es que hoy entendamos por qué se eligió la casa para que fuera un espacio privilegiado de evangelización. Ya les dije que la casa no solamente es el lugar físico, que lo tenemos aquí en el logo, sino que la casa es el grupo de personas. Esa es la casa. Y lo hemos simbolizado pues en ese logo. La razón que uno encuentra en los evangelios para escoger la casa como un espacio de privilegiada evangelización es que el mejor lugar en la época de Jesús para vivir la propuesta de Jesús, que era el reinado de Dios, pues era la casa. En la casa es donde aterriza la propuesta de Jesús. En la casa es donde, por ejemplo, el cristiano o la cristiana que se fueron convirtiendo, que fueron acogiendo la propuesta de Jesús, ¿dónde podían vivir eso que él proponía? El amor, el perdón, la misericordia, la tolerancia, el respeto. ¿Dónde podían vivirlo? En primer lugar, en la casa. En la casa. Por eso entonces, prácticamente la respuesta que podemos dar, ¿por qué se eligió la casa como el sitio primero de evangelización? Pues la razón es esa, que el reino de Dios se comenzaba y se podía vivir y experimentar pues en la casa. Mire, porque ¿qué es la casa? También, ¿qué es la familia?
Y la familia en aquella época no era únicamente papá, mamá e hijos, sino era también una familia extensa. Ahí se incluían no solamente la relación de los esposos, los hijos, sino también era una familia en la que estaban los padres de pronto de los hijos, los tíos, en la que estaban también, por ejemplo, los esclavos. Entonces una familia amplia. Todos allí, entonces hacían como una red de relaciones que relaciones, por ejemplo, económicas, relaciones sociales, relaciones también religiosas o relaciones educativas que se daban allí. Entonces el Evangelio comenzaba a enriquecer esas relaciones que se daban allí entre los que vivían bajo el mismo techo. Por ejemplo, relaciones, supongamos, económicas. En la casa hay que circular dinero, hay que dar dinero para necesidades, alguien pide, alguien trae, digamos, lo que se le para mercar, qué es lo que se come, cómo se distribuye. Eso tenía que estar como que lleno de evangelio, las relaciones económicas. ¿Cómo vivir en la economía del hogar? Las relaciones económicas, perdón, la propuesta de Jesús. Relaciones educativas, el modo como papá educa o mamá educan a los hijos, los principios, los valores, las normas, el aprendizaje, el ritmo que lleva cada uno. Todo eso podía ser iluminado, ¿por qué? Por el Evangelio. Relaciones también, por ejemplo, sociales, los vecinos, cómo comportarse con ellos. Relaciones que implican la tolerancia, el respeto, la aceptación del otro. Todo eso tenía que estar también lleno de la propuesta de Jesús, el reino de Dios. Relaciones también, por ejemplo, educativas, también ya lo dijimos. Relaciones religiosas, tenían otros dioses a los que se adoraban, otras divinidades, algunos altares que había también en casa. Pues ahora la propuesta de Jesús venía también a iluminar cómo encontrar a Dios también en la casa. ¿Dónde encontrarlo? Entonces, como que concluyendo, la propuesta de Jesús, donde encontraba un mejor espacio para vivirse o donde podía aterrizarse primero era, ¿en dónde? En la casa. Por eso, la casa viene a ser el primer lugar para la vivencia cristiana. Y por eso nosotros ahora, cuando los templos están cerrados, pues la propuesta es, atrevámonos a vivir el Evangelio en la casa. Ensayemos vivir el Evangelio, la propuesta de Jesús en la casa. Algunos ejemplos. A ver, ¿quién era el que representaba la autoridad en la casa? El papá. Pero la figura del papá era una figura en la época de Jesús muy autoritaria, una figura que incluso entre los romanos podía perfectamente decidir quién vivía y quién moría. Si el papá estaba afuera, por allá en el campo, trabajando, o como militar, se le decía, nació un hijo, y el papá podía decir, que viva. Nació una hija, que viva. O podía decir también, no, déjenla morir, abandónenla. El papá desempeñaba esa función, diríamos así, el padre de familia, el hombre, el que tenía autoridad y decidía incluso a veces sobre la vida. Y a veces ejercía ese cargo sometiendo, castigando, dominando. Y Jesús viene a proponer otro estilo, que la autoridad sea servicio, como el lavado de los pies. Que la autoridad sea un inclinarse sobre el que está pasando pues necesidad. Y de hecho Jesús comienza a decir una cosa, uno solo es su Padre y ustedes son hermanos. Entonces, acoger la propuesta de Jesús en la casa es también revisar esas relaciones de autoridad, de dominio, de control, de castigo únicamente, y pasar a la propuesta de Jesús, que es el que tiene autoridad, que se distinga porque sirve. Otro ejemplo, las posesiones. ¿Qué dice Jesús? Ustedes son administradores, no son dueños. Entonces, ¿cómo ajustar en la casa la tenencia de los bienes
a lo que propone Jesús. Si Jesús nos dice que somos simplemente administradores y no somos propietarios, y la Biblia lo confirma en varios textos, empezando por el Levítico, que prácticamente reconoce la tierra es de Dios, todo es de Dios y nosotros simplemente somos administradores. Y Jesús nos dice que se nos va a juzgar por el modo como administramos los bienes, que cada uno tiene que dar cuenta de la administración. Pues eso implica que en la casa revisemos también el modo como tratamos las cosas que tenemos. Bien, otro ejemplo. ¿Dónde es que Jesús hace curaciones? Sí, muchas veces en las calles, en fin, en las plazas, en fin, pero digamos hay muchas curaciones en los evangelios que tienen lugar en donde, en la casa. Entonces la casa se convierte como un lugar de sanación, de curación, de ayuda, de presentarle a Jesús las necesidades. Recordemos por ejemplo el caso de una griega, cuando Jesús va por allá a Tiro y quiere pasar desapercibido, se mete en una casa. Y hasta allá llega una griega a decirle, mire, tengo mi hijita que está muy enferma y que está sufriendo mucho. Y oí de ti y quiero pues, digamos, que hagas algo. ¿Dónde es que presentan las necesidades a Jesús? En las casas. Y él entonces interviene. ¿A dónde le piden, por ejemplo, Jesús, el centurión que tiene, por ejemplo, un criado? O mi hijita está enferma. ¿A dónde va él? A las casas. Entonces la casa es un lugar de sanación, de curación. Acoger la propuesta de Jesús es a ver cómo se sanan también las personas y cómo se les ofrece, digamos, consuelo, ayuda, apoyo. Y ese es otro estilo de sanación que propone Jesús. Otro ejemplo de por qué en la casa se vuelve el lugar en que uno puede vivir la experiencia de Jesús. La mesa, compartir la mesa. Para Jesús es importante sentar a la mesa también a los excluidos. Y ahí vale la pena preguntarse a uno, ¿mi casa es también tiene una mesa que acoge, que incluye? ¿O mi casa es una mesa que excluye? Es decir, que distancia, por ejemplo, la empleada y yo aquí el patrón, o la dueña de casa o el dueño de casa y la de oficios varios allá, o el que está trabajando aquí como obrero allá. No, Jesús dice todos en la misma mesa, todos a la mesa, pero no hay distinciones ni exclusiones. Incluso Jesús comienza a decirle, cuando tú ofrezcas un banquete, invita a los que no pueden pagar, los que no pueden devolverte el favor. Entonces la casa y la mesa en la casa es un lugar para que nosotros vivamos también esa experiencia de Jesús de incluir también. ¿Dónde hace una experiencia, por ejemplo, de lo de Jesús? Del amor de benevolencia, de desearle uno el bien, de buscar el bien del otro y de ayudarle a que alcance el bien que esa persona quiere en la casa. Por ahí comienza, mejor dicho, por ahí comienza uno, cuando al hermano, a la mamá, al papá, al que está buscando un empleo, que pasa hojas de vida, al hermano que digamos que no puede con una tarea. ¿Dónde hacer la experiencia de esa ayuda y de amor benevolente? En la casa. ¿Dónde hacer la experiencia del perdón? En la casa hay fricciones, hay ofensas, en la casa hay dificultades, a veces hay gritos, a veces hay también maltrato, pero ¿dónde hay posibilidad de experimentar, de hacer experiencia del perdón después de la ofensa que Jesús nos propone? En la casa. Entonces, y por último, además de otras cosas, ¿dónde escuchar hablar de Dios por primera vez? En la casa. Cuando papá y mamá enseñan, por ejemplo, y uno de nuestros encuentros va a estar también enfocado a esto, ¿cómo enseñar a los niños la experiencia de Dios? Eso queremos también proponerlo. Entonces, la casa es un lugar también para que donde uno recibe por primera vez, ¿dónde aprende uno a orar? ¿Dónde aprende uno a conocer a Dios, a dar gracias, a bendecir, a alabar, a reconocer que todo viene de Dios y todo es bondad de Dios? En la casa. Entonces la fe cristiana
el primer lugar de transmisión de la fe, donde es en la casa. Bien, estas son como algunas, digamos, pistas, indicaciones que nos ayudan a entender una cosa. Y por eso es que nosotros estamos proponiendo estas iglesias de casa, de hacer experiencia de esto. La parroquia en sus templos y como sitio de congregación está cerrada y va a durar de pronto un buen rato. Pero entonces, como decía el meme, que el diablo trató, pues, le cerré todos los templos. Sí, pero resulta que se abrieron otros templos, las iglesias de casa o iglesias domésticas. Entonces, estamos queriendo ayudarles a ustedes a que hagamos todos una experiencia de vivir lo de Jesús en casa. Y lo llamamos así las iglesias de casa. Bien, entonces, y llamamos también interconectados, porque estamos invitando a todos a que también vamos a poner ahí, entonces, en esta página que tenemos nosotros de la parroquia, unas preguntas para que nos ayuden también a sugerir, a proponer lo que también a ustedes les sirva, lo que ustedes necesitan para edificarse con la ayuda de Dios como iglesia de casa. Bueno, que Dios los bendiga. Buena tarde. Nos vemos a las 5:30 para el Santo Rosario y a las 6 para la Eucaristía. Dios los bendiga a todos.